Agradecemos realmente al Señor, hermanos, por la invitación. Yo agradezco mucho y quisiera poder eh, tener esa gracia que ustedes me permitan poder lavar los pies. Ustedes saben que cuando compartimos la palabra de Dios es como que nos lavamos los pies para refrescarnos. La reunión, la primera parte de la reunión, realmente he comprendido que el Señor confirma esa palabra que Él puso en mi corazón en esta mañana a través de los cantos, las alabanzas y el pasaje de Lucas capítulo 10, verso 20 que leyó el hermano para introducir la reunión. Y eso lo van a descubrir escuchando la palabra. Hermanos, quiero que me acompañen a la palabra en Jeremías al capítulo 9. Vamos a leer dos versículos primeramente en Jeremías al capítulo 9 desde el verso 23 y 24. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Hermanos amados de mi alma, en este tiempo que estamos viviendo todos, que no es necesario contextualizar porque todos los estamos viviendo como iglesia, pienso que la llamada de nuestro amado Dios para con su iglesia, para con sus hijos, es la de volver a descubrir el corazón de Dios, a conocer de vuelta, o podríamos decir a conocer en más profundidad el pensamiento de Dios y la persona de Dios. Acá la palabra acabamos de leer, podríamos ver que la única posibilidad que Dios abre para que el hombre pueda gloriarse, enorgullecerse, estar feliz y orgulloso, es no la de ser rico, ni ser valiente, ni tener sabiduría, sino la de entender al Señor y conocer al Señor, al Dios Todopoderoso. Ese es un motivo, amados hermanos, por el cual el hombre realmente puede estar orgulloso, puede estar feliz, puede gloriarse y puede alabarse. Alabarse no en el sentido de recibir él la gloria, sino alegrarse, porque es una gracia y es un orgullo tan grande y una posibilidad tan grande, la de poder entender a Dios y conocer a Dios. En otras traducciones, la palabra dice: alábese en esto el que haya de alabarse, en percibirme y conocerme. Hermanos, aquí vemos como que hay un orden en este pasaje en cuanto al conocimiento de Dios. Es muy importante, amados hermanos, que podamos volver a considerar en este tiempo el escudriñar y pasar el tiempo, dedicarnos a ese tiempo para poder entender a Dios. Porque Dios es un Dios que ha querido revelarse a la humanidad y que quiere continuar a revelarse también a su iglesia. Y a veces, hermanos, Dios es como mal entendido. Yo pienso que una de las cosas más tristes es cuando uno no se hace entender. Pero el deseo de Dios es que nosotros podamos entenderlo, conocerlo aún más, pero a través de ese entendimiento. Y eso es una gloria, ese es un motivo del cual podemos estar orgullosos. Y la iglesia, sobre todo en este tiempo, amados hermanos, es necesario que pueda invertir de su tiempo, de sus energías, y pueda ser aplicada y diligente en el trabajo de entender al Señor y de conocer al Señor. Y lo vamos a ver esto también a lo largo del mensaje. Hermanos, pero este conocimiento y este entendimiento de Dios requiere de parte nuestra una consagración, una predisposición, una disposición de corazón y de mente, de alma, de espíritu, hasta de nuestros cuerpos, que puedan estar dispuestos a pagar un precio para que realmente podamos comprender de verdad al Señor, entender al Señor, y eso nos lleva a un conocimiento más profundo de nuestro amado Dios. Quiero que podamos leer en el libro de Proverbios al capítulo 2, amados hermanos, Proverbios capítulo 2. Este capítulo habla de la excelencia de la sabiduría. La primera alabanza que han elegido los hermanos por el Espíritu decía: tú eres la sabiduría. Y hermanos amados, en estos versículos podemos leer lo que es necesario para realmente poder entender a Dios. Vamos a leer ahí
el verso 1. Dice así: Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera plata y la examinas como a un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Decía en el capítulo 9 de Jeremías, al verso 24, más alaba es el hombre en esto, en entenderme y conocerme. Y aquí estamos leyendo, hermanos, que para llegar a entender el temor de Jehová, como dice el verso 5, y hallar el conocimiento de Dios, están los primeros 4 versículos. Y esos primeros 4 versículos nos hablan de esa parte que nos toca a nosotros pagar el precio y cumplir ciertos, podríamos decir, como requisitos para poder entonces llegar a entender el temor de Dios y a conocer a nuestro gran Dios. Hermanos amados, el entender a Dios y el conocer a Dios nos debe llevar tiempo. Podríamos decir que debemos pagar un precio y estar dispuestos a pagar un precio, no solamente de manera individual, sino también de manera corporativa como cuerpo, sobre todo en estos tiempos, para que realmente hallemos el entendimiento del temor de Jehová y el conocimiento de Dios. Porque la palabra dice que es Él el que da la sabiduría y que de Él proceden el conocimiento y la inteligencia. Pero hermanos, ¿será que estamos buscando como si fuera plata, examinando como a un tesoro, invocando a la inteligencia, inclinando nuestro oído a la sabiduría y nuestro corazón a la prudencia? Porque hermanos, si esa es nuestra actitud hoy, si estamos dispuestos a priorizar primeramente la búsqueda de esa sabiduría que viene de lo alto, la intimidad con nuestro amado Dios, y estamos dispuestos todos los días a ser perseverantes en esa búsqueda de esa sabiduría, de ese entendimiento y de ese conocimiento de nuestro Dios, amados hermanos, entonces eso se va a volver una realidad, porque Dios se complace en concedernos de su sabiduría, en revelarse Él mismo a nosotros por medio de su Espíritu, por medio de su palabra. Entonces son necesarios esos tiempos hoy más que nunca, donde estemos en oración, buscando esa intimidad con el Señor, no solamente como decíamos a nivel individual, sino también como cuerpo. Es precioso, hermanos, y es urgente, amados hermanos y amada iglesia, que en este tiempo podamos volvernos a nuestro amado Dios, podamos volver la atención a buscar de verdad, intimar con el Señor y experimentar a Dios en esa intimidad, para poder entenderlo mejor, porque hermanos, vivimos en tiempos donde hay mucha información y mucha de la información que recibimos de manera externa tienen que ver con el engaño, tienen que ver con la mentira, tienen que ver con maquinaciones. Y la iglesia debe estar encendida en el conocimiento de Dios y la iglesia debe estar deseando volver a intimar con Dios para conocerlo y para profundizar en el conocimiento de Dios. Hermanos amados, si vamos a Colosenses, al capítulo 1, me gustaría que me acompañen ahí. Vamos a leer 2 versículos en Colosenses al capítulo 1. Entonces vimos que Dios dice que podemos gloriarnos de entender a Dios y conocerlo a Él, pero vimos que eso implica un sacrificio, pagar un precio de parte nuestra para que eso sea una realidad, porque es Él el que se concede a nosotros. Miren aquí lo que oraba el apóstol Pablo en Colosenses, por los santos que estaban en Colosas. Versículo 9 dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, el apóstol pedía de día y de noche
y no cesaba en esta oración, en esta petición, para que los santos pudiesen estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda, amados hermanos, sabiduría e inteligencia. Pero esa sabiduría y esa inteligencia, amados hermanos, no es natural, no es terrenal, no es humana. Y como dice Santiago en ese capítulo, también habla de una sabiduría hasta diabólica. Esta sabiduría es una sabiduría espiritual, porque Dios es espíritu y es necesario que nosotros nos acerquemos a Él entendiendo que solamente a través de esa sabiduría que viene de lo alto vamos a poder conocer la verdadera ciencia que es de Dios, porque Él es nuestra sabiduría y en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y para eso hay que pagar un precio. Y la oración es que seamos llenos como iglesia y tengamos claridad acerca del conocimiento de la voluntad de nuestro Padre. Miren, hermanos, si esto es una realidad hoy en las iglesias y entre los santos, el resultado de esto está en el versículo 10. Dice así el verso 10: así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos amados, el andar es muy importante en la vida cristiana. Hermanos amados, Dios quiere un pueblo que ande. Dios quiere un pueblo que lleve fruto de justicia. Dios quiere un pueblo activo. Dios quiere un pueblo que se mueva, pero no quiere un pueblo que se mueva antes de estar con Él, antes de buscar en Él la sabiduría, antes de conocerlo a Él y de tener claridad, porque solamente, hermanos, en ese momento, todo lo que hagamos podrá ser aprobado y agradable de parte de Dios, por Dios. Hermanos, hay cosas que a Dios les agrada muchísimo, pero también hay cosas que a nuestro Padre Celestial no les agrada. No le agrada. Hasta inclusive la Biblia dice en Efesios: no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y en Apocalipsis dice que Dios llega hasta tener náuseas a veces cuando ve a algunos de sus hijos en sus iglesias que hacen cosas por hacerlas, no buscando primeramente la sabiduría que viene de Dios, no buscando diligentemente estar entendiendo lo que al Señor le agrada y comprobando, como dice Romanos 12, qué es lo que al Señor le agrada, cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Hermanos amados, si nosotros nos dedicamos, sobre todo en este tiempo y hasta que el Señor venga, como decían los santos hace rato, que debemos amar esa segunda venida, pero mientras amamos y esperamos, debemos buscar, amados hermanos, vivir sobre todo en este tiempo con esa sabiduría que viene de lo alto, entendiendo y ocupándonos para entender a Dios, qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que a Dios no le gusta, porque nosotros queremos ser aprobados por Él. Cada uno de nosotros va a rendir cuentas de nuestro andar. Cada uno de nosotros va a rendir cuentas de nuestro obrar. El Señor nos va a pedir cuentas, amados hermanos. Y si queremos ser aprobados y si queremos tener una vida que Dios agrada, es necesario que primeramente estemos llenos del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y si no tenemos esta sabiduría, como dice Santiago, pídala a Dios con fe y el Señor le va a conceder esa sabiduría. Y entonces podremos ser aprobados y podemos ser gratos a los ojos de Dios. Hermanos amados, hace poco tiempo yo, digamos que dejé de practicar una profesión que la practiqué por casi 20 años, desde que comencé a jugar. Yo jugaba al fútbol de manera profesional. Y esto me permitió poder viajar, conocer algunas partes del mundo, estar en Italia por casi prácticamente 13 años. Ahí conocí a mi esposa, tuvimos nuestros primeros 2 hijos allá en Italia y sucesivamente aquí en Paraguay los paraguayos que vinieron acá en Paraguay, las paraguayas, porque tengo 3 nenas y un varón. Y hermanos amados, en la profesión del fútbol, disculpen que saque este ejemplo,
es muy importante un aspecto para el técnico. El técnico del equipo es la cabeza, podríamos decir, del equipo. Y hay algo que se llama el fútbol táctico. Yo aquí cuando jugaba en Paraguay no estaba muy acostumbrado a la táctica. Y la táctica es algo más teórico. Es cuando el equipo se reúne en torno a una pizarra y el técnico empieza a dibujar y a hacer señas y a explicar la táctica. Y en ese momento el técnico está tratando de transmitir a los jugadores la idea que él tiene en la cabeza para que después los jugadores en el campo de juego puedan expresar esas ideas del técnico. Y cuando el técnico ve que su equipo está haciendo lo que él realmente es la idea de su mente, de su corazón, el técnico se siente satisfecho, se siente contento porque su equipo lo entendió. Pero cuando el equipo sale a la cancha y hace lo que se le canta la gana, como se dice acá, hace las situaciones como ellos quieren, vemos que los técnicos se ponen a gritar, se ponen a insultar, se ponen nerviosos, se vuelven locos. ¿Por qué? Porque no soportan ver a su equipo que haga algo que él no quiere porque él es la cabeza. Y hermanos amados, de la misma forma también nosotros podríamos decir que somos como ese equipo que Dios ha convocado, porque estamos en un campeonato que sabemos que es una guerra. Y Él nos ha convocado para jugar para el reino de los cielos y ser parte de su iglesia. Y Él es nuestra cabeza. Pero hermanos, es necesario que primeramente podamos preguntarle a nuestra cabeza, estar delante de Él con un corazón humilde, aprendiendo de Él para saber qué es lo que Él quiere de nosotros en cada situación y en cada detalle, no solo de manera individual, sino también como iglesia y como cuerpo. Y entonces, amados hermanos, si eso es una realidad, vamos a poder expresar perfectamente a nuestro Dios. Vamos a poder expresar y ser esos canales y Dios va a estar aprobándonos en nuestro andar. Vamos a Efesios, amados hermanos. Efesios al capítulo 5. Vamos a insistir por última vez en esta primera parte del mensaje sobre este punto. Dice Efesios capítulo 5 al verso 15, Pablo dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En el verso 10 del mismo capítulo, Pablo dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Hermanos amados, es muy importante que podamos poner toda diligencia en esa búsqueda de entender cuál es la voluntad del Señor para con nosotros, cuál es la causa de Dios. En este libro, en esta carta de Pablo a los Efesios, se repite en 3 ocasiones una frasecita muy importante y yo quiero que me acompañen a verla, hermanos. En el capítulo 1 al verso 15, Pablo dice por primera vez, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. La palabra que quiero llamarles atención es, la frase es por esta causa. En el capítulo 3 al verso 1 dice, por esta causa Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Vuelve a decirlo. Y en el versículo 14 del capítulo 3 dice de vuelta, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Pablo repite reiteradas veces por esta causa. Y hermanos, la iglesia, los santos, sobre todo en este tiempo, debemos entender cuál es esa causa. ¿Cuál es la causa de la cual está hablando Pablo? Porque esa es la causa de Dios. Y si entendemos la causa de Dios, si entendemos el plan de Dios, si entendemos el propósito de Dios, el trabajo de Dios, lo que Él está haciendo en este tiempo, entonces nuestro andar va a ser un andar de acuerdo a la voluntad de Dios y nuestros frutos van a ser frutos que permanezcan y vamos a tener una vida aprobada por el Señor. No podemos andar, no podemos subirnos al auto e ir a un lugar que no conocemos. Primeramente tenemos que sentarnos, entender cómo funciona el vehículo, agarrar nuestro celular de hoy y poner la dirección en el GPS que tenemos hoy. O sea, tenemos ese tiempo de primeramente asentarnos, entender hacia dónde vamos y para qué vamos
¿Y qué estamos haciendo? Y entonces andamos. Porque si andamos en el vehículo sin primeramente pasar por ese proceso, hermanos, podemos perdernos, podemos chocar, podemos volver atrás y no queremos perder el tiempo, hermanos. Ya no queda mucho tiempo y ya no es momento de perder tiempo, sino es momento de aprovechar bien el tiempo, y para eso es necesario estar en la presencia de Dios y buscar su voluntad. Hermanos, si en el capítulo 1 al verso 15 Pablo dice por primera vez por esta causa, eso significa que en los primeros versículos del capítulo 1 de Efesios está esa causa. Él habla de esa causa. Y yo quiero rescatar dos versículos que creo que son el centro, el corazón de la causa que Pablo habla en estos primeros versículos del capítulo 1 de Efesios. Dice al verso 9 del capítulo 1 de Efesios: Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hermanos, Pablo está diciendo aquí a los santos que Dios nos reveló a nosotros. Yo pienso que cuando Pablo dice aquí, Él nos dio, está hablando de nosotros todos los santos. Claro que la revelación primeramente fue para los apóstoles, pero no era solo para ellos, porque el objetivo de Dios es que todos los santos puedan conocer el misterio de su voluntad. Y ese misterio de su voluntad es según el beneplácito suyo. Y hasta inclusive dice, es algo que Él se propuso en sí mismo. O sea, la inspiración de esa voluntad de Dios no viene de algo que está afuera de Dios. La inspiración de donde surge esa voluntad de Dios que fue revelada a los santos, surge de sí mismo. No es que Dios, como nosotros, necesita mirar algo para inspirarse, porque Dios es antes de todas las cosas. Él es eterno. Él es eterno de ahora en adelante, pero de acá hacia atrás también es eterno. Él ha existido desde siempre y antes de Él no existía nada. Y todo lo que existe, existe desde Él y existe para Él. Y fueron creados por Él. Entonces, hermanos, es este beneplácito de Dios y es esta propuesta que Él se hizo en sí mismo con el Hijo y con el Espíritu, de poder comenzar algo para su beneplácito. Y ese es el misterio que Dios quiere revelar a sus hijos. Ese es el motivo por el cual todas las cosas existen y es el motivo por el cual estamos viviendo hoy en estos tiempos. Ese es el motivo de toda la historia de la humanidad. Y ese motivo está en el verso 10. Dice así: de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermanos, el propósito de Dios, el misterio de la voluntad de Dios, la causa de Dios es haber creado todo lo que existe con el propósito de que todo lo que existe, aún lo que está en los cielos y en la tierra, y vamos a leer en otro pasaje, aún debajo de la tierra, se pueda reunir bajo el señorío de su Hijo Jesús, nuestro hermano mayor. Jesucristo, nuestro Salvador, es el Señor. Y el Padre y Dios en Génesis, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, tiene en la mente y en el corazón reunir todas las cosas que existen bajo el señorío de Cristo. Esa es la causa de Dios. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que hace que Dios se emocione. Y cuando nosotros estamos involucrados en esa causa, y cuando nosotros doblamos nuestras rodillas por esa causa que es la de Dios, contribuir a esa causa, disponer nuestra vida para esa causa, entonces Dios nos aprueba, Dios nos bendice y Dios nos va a recompensar, porque Él es justo, amados hermanos, para recordar la obra de cada uno. Pero hermanos, ¿cuántas veces doblamos nuestras rodillas pensando en nuestra causa, pensando en nuestros sueños, pensando en nuestros objetivos? Hermanos, yo fui a Italia que tenía 17 años y yo pensaba que amaba a Dios. Era ya creyente, de familia, conocía la vida de iglesia y yo estaba convencido que yo amaba a Dios. Pero después, en esos años allá, el Señor me tuvo que mostrar que en realidad lo que yo amaba eran mis sueños, lo que yo amaba era mi persona, lo que yo amaba era mi realización.
y utilizaba a Dios como un medio para que yo pueda cumplir mis sueños. Y entonces el Señor tuvo que tratar mucho conmigo a través de situaciones que para los jugadores de fútbol es lo peor, y son las lesiones. Y esas lesiones, esos infortunios que yo tuve a lo largo de mi carrera, yo digo, gracias Señor. Gracias Señor por esas operaciones, por esos desgarros, por esos momentos donde tenía que hacer ecografía y donde yo veía que mis trenes de esos sueños pasaban, porque es ahí que tú empezaste a mostrarme dónde estaba mi corazón y empezaste a mostrarme cuál es tu causa y empezaste a mostrarme que la vida abundante se encuentra en vivir para el Señor y en poner nuestra vida y consagrar nuestra vida para sus sueños y sus propósitos y su causa, que es para su gloria. Y esa causa es la de reunir, aleluya, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, bajo el señorío de Cristo Jesús, nuestro amado hermano y salvador y maestro, que es nuestra sabiduría, que es nuestro todo, es nuestra vida. Y hermanos, le debemos aprender a olvidarnos de nosotros, despojarnos de nosotros mismos y poner todo nuestro ser al servicio de la causa de Dios, porque es para eso que existimos. Ese es el objetivo, esa es la causa de nuestro Dios. Y esa causa, amados hermanos, es importante que la podamos entender. Hay una alabanza, amados hermanos, que me encanta cantar, que es la voluntad del Padre, porque es la voluntad de nuestro Padre reunir todas las cosas en Cristo. Ustedes saben, hermanos, conocen, después podemos cantar eso si el Señor lo permite. Quiero leer en Filipenses al capítulo 2, voy a leer el verso 9, 10 y 11. Dice así, hermanos, Filipenses 2, 9, 10 y 11. Por eso, cuando dice aquí por eso, se está refiriendo a la humillación del Hijo, a la humillación de Jesús. Dice, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Ese es el cumplimiento de la causa de Dios. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero todo esto, hermanos, esa causa que se va a realizar y que va a llegar ese tiempo, es para gloria de Dios Padre. Es importante diferenciar que es para gloria de Dios Padre. Es para la gloria del Padre, porque nosotros tenemos un Dios trino. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Y es para la gloria del Padre que todas las cosas tienen que estar bajo el señorío de su Hijo Jesús, el Señor, el soberano. Porque al Padre le complació eso. Al Padre le complació, como estábamos diciendo, sujetar a Él todas las cosas para su gloria, para la gloria del Padre. Eso es lo que leemos aquí en Filipenses. Y hermanos, quiero leer también en Primera de Corintios 15. Acompáñenme, hermanos. Cuando llegue ese tiempo donde todas las cosas se van a sujetar al Hijo, miren lo que va a suceder, hermanos. En Primera de Corintios 15, verso 28, para no tomar mucho tiempo, dice ahí, hermanos, pero luego que todas las cosas le estén sujetas al Hijo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea que el objetivo del cumplimiento de esa causa de Dios que leímos en Efesios 9 y 10 es para la gloria de Dios, es para que aún el Hijo mismo al final de todo, y yo creo que es al final del milenio, cuando empiece la nueva era con los nuevos cielos y la nueva tierra, también el Hijo mismo se sujete al Padre y Dios sea todo y en todos. Hermanos, tenemos que hoy empezar a vivir de manera anticipada esa realidad que va a ser para todos. Dios en todos. Todo lo de Dios. En todos los de Dios. Hermanos, eso es muy, pero muy importante entender. Y hermanos amados, en este tiempo
donde como iglesia estuvimos considerando la palabra de Dios, nosotros creemos que no es una casualidad, porque es el Señor que hace las cosas. Después de casi 5 años de vivir así la vida de iglesia, hemos llegado como iglesia al estudio del Apocalipsis. Y me sorprende, hermanos, hoy estamos en el capítulo 16 del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y me sorprende al estudiar este libro, esta revelación, que en medio de estos juicios, en medio de esta situación que va a venir sobre los moradores de la tierra, Dios todavía busca el arrepentimiento. Dios todavía busca que el hombre se arrepienta. Por eso vemos a los 2 testigos que profetizan por 1260 días vestidos de ropas ásperas. Vemos a ese ángel del capítulo 14 que sale volando a predicar a todo pueblo, nación, lengua, tribu, que se arrepientan y que teman a Dios y que no adoren al otro, sino que adoren a Dios. Vemos a los 144,000 que son sellados y probablemente serán usados de manera poderosa de parte de Dios para evangelizar. Vemos a esa multitud en el capítulo 7 que sale, dice, de la gran tribulación y dice que se presentan al trono y están con las ropas lavadas en la sangre del Cordero. O sea que Dios está buscando la salvación. Dios está buscando el arrepentimiento de los seres humanos, porque eso es un aspecto fundamental, principal en la causa de Dios, que contribuye a la causa de Dios. Y nosotros como iglesia, nosotros como santos, no podemos olvidarnos de anunciar, de proclamar, de evangelizar el mensaje de salvación que está en Cristo Jesús, porque la gente necesita de Cristo y Dios quiere un pueblo numeroso para llevar a cabo su causa, porque es a través de la evangelización que las personas se convierten, conocen la vida de iglesia, y es a través de la iglesia que se gesta ese reino que va a ser dado a los santos en el milenio y que trae esa causa, la realización de la causa de Dios. Dios quiere hacernos partícipe a nosotros de esa causa, de ese propósito, de esa voluntad que está llevando adelante. Y la iglesia está llamada a evangelizar, a hablar la palabra de Dios, a no olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Dice en Primera de Pedro que somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, a veces estamos pero tan cómodos en la luz admirable del reino de los cielos, que es hoy una realidad espiritual en la iglesia. Estamos disfrutando la comunión entre los santos, estamos disfrutando de la presencia de Dios, de su Espíritu, que nos olvidamos de qué está en el corazón de Dios. Dios quiere que más gente escuche, y aún lo dice, amados hermanos, en Mateo 24, que este evangelio del reino será predicado a todo el mundo. Solamente entonces vendrá el fin. Imagínense, hermanos, qué corazón tiene Dios. Dice una canción que nos consideró. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, llenos de inmundicia, llenos de maldad, y Él nos miró, nos dio vida juntamente con su Hijo, nos reconcilió, nos dio su Espíritu, nos dio su vida, amados hermanos, y hoy tenemos esa vida abundante, ese disfrute, ese gozo del Espíritu, esa fuerza del Espíritu, ese amor de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento que la gente busca, pero no la encuentra, porque solo en Cristo podemos realmente encontrar esa paz. Porque Él da una paz que no es como la del mundo. Pero hermanos, ¿será que estamos llevando adelante aquello que Dios quiere? Dios quiere que todos se salven. Quiero leer algunos pasajes, hermanos, que ya conocen seguramente muy bien los santos. Primera de Timoteo, al capítulo 2. Yo quiero volver a leer estas palabras porque es necesario que podamos volver a repetirlas y que pueda realmente penetrar en nuestro ser, hermanos, que nos quebrante para que podamos unirnos al corazón de Dios y colaborar con la causa de Dios. Dice así en el capítulo 2 de Primera de Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes,
y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso debemos hacer, amados hermanos. Debemos orar por todos los hombres, debemos orar por los reyes, debemos pedir a Dios que nos conceda la gracia, sobre todo en estos tiempos, de vivir quieta y reposadamente, aunque sabemos lo que se viene. Miren lo que dice el verso 3. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, no es un caso que aquí Pablo, inspirado por el Espíritu, escriba que esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Lo recuerda como nuestro Salvador, porque Él quiere que todos los hombres se salven. A Él no le gusta que los hombres se pierdan. A Él le encanta y hace fiestas en los cielos con los ángeles cuando una sola alma se arrepiente de sus pecados y vuelve a Él para tener vida y ser parte de ese proyecto de Dios y ser salvo de la ira de Dios y de la condenación eterna. Esto es lo que Dios quiere, porque esto contribuye a su causa. Hermanos, ¿será que también nosotros queremos como Dios quiere? Dice la palabra, no que porque amó Dios al mundo, porque de tal manera, la manera que amó Dios al mundo es dar a su Hijo lo más precioso que Él tiene en favor de la humanidad, en favor de la salvación de la humanidad. Él quiere que todos y cada uno puedan escuchar el mensaje de salvación y puedan salvarse. Ese es el deseo de Dios y ese debe ser el deseo de la iglesia. Hermanos, hay una alabanza en la iglesia que nosotros cantamos hace mucho tiempo, y es una alabanza de un hermano que dice, habla de la evangelización y dice, quiero llevarte a todo lugar conmigo, quiero que entre la gente seas conocido, yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Y el coro dice, fuera del templo y la religión, en todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Hermanos, no hay paredes. Y cuando cantábamos esa alabanza, llegó un momento, hermanos, cuando llegábamos al momento de entre las plazas de mi ciudad, y yo empecé a reflexionar y otros hermanos también, y cantábamos, qué linda alabanza, hermano, cantemos, y algunos proponían, entre las plazas de mi ciudad te llevaré, y después, entre las plazas, entre las plazas, entre las plazas, y no estábamos llevando entre las plazas, estábamos cantando una hermosa alabanza, que era un deseo, pero no lo estábamos llevando a cabo. Y el Señor nos mostró que no estaba contento de que cantásemos esa alabanza solamente, sino que nos instó, sobre todo en este tiempo de pandemia, a que como iglesia pudiésemos dedicar al menos un día a la semana para salir y evangelizar. Y desde que el Señor confirmó eso, los hermanos nos pusimos las pilas como cuerpo, nos convocamos en un lugar, en una casa, oramos y salimos, y aún los jóvenes están saliendo y aún los niños están saliendo, y vamos ¿a dónde? A las plazas de la ciudad. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hablar de Cristo, vamos a presentarle la salvación, y muchas personas están sin entender nada, están confundidas, dicen que son cristianas, dicen que conocen a Dios, pero están más condenados que el diablo en el infierno, porque no han entendido, no han conocido, tienen el conocimiento entenebrecido y necesitan que se les hable, necesitan escuchar. ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien les predique?
La alabanza de hoy decía, hermanos, que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y la iglesia está llamada a no callar, a hablar con coraje, con la fuerza del Espíritu, a salir de nuestra comodidad y a hacer conocer la palabra de Dios para que todos aquellos que están destinados a vida eterna se salven y así podamos colaborar con la causa de Dios. Hermanos, esto es agradable. Quiero leer en Hechos para ir dando conclusión, hermanos, amados de mi alma. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Voy a leer solamente un versículo. Al final del capítulo 15 de Hechos, después de un evento muy importante en la iglesia primitiva, Pablo y Bernabé se quedan en la iglesia en Antioquía. Y miren lo que dice la palabra en el capítulo 15 del verso 35 de Hechos. Dice así: Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Hermanos, yo pienso que la característica sana de una iglesia según la causa de Dios es esta: que hayan hermanos en la iglesia que tengan un ministerio de enseñanza y de predicación para la edificación de los santos. Que hayan hermanos que se levanten y por medio de los dones del Espíritu puedan ponerlos a disposición de los santos para que los santos puedan ser edificados y enseñados por la palabra. Pero hermanos, no todos son maestros. La Biblia dice en Santiago, al capítulo 4, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces vemos aquí que Pablo y Bernabé tenían un ministerio de enseñanza de la palabra en esa localidad, que era una iglesia numerosa. Pero también Pablo y Bernabé no solamente enseñaban la palabra, no solamente predicaban la palabra, no solamente edificaban a los santos, sino que también anunciaban el evangelio a los perdidos. Y esto dice la palabra que lo hacían con otros muchos. Hermanos, yo pienso que este otros muchos se conecta al anuncio del evangelio y no a la enseñanza de la palabra. Hermanos amados, como cuerpo estamos llamados todos a dar testimonio de Jesucristo. Como cuerpo estamos todos involucrados en la gran comisión de ir y hacer discípulos, de proclamar y anunciar el evangelio de Cristo, de decir a la gente que hay esperanza, que pueden ser libres y que pueden experimentar ya hoy la vida eterna y salvarse de la ira venidera. Y eso es lo que Dios quiere. Y en esa convocatoria, todos los santos nos debemos sentir involucrados. Por eso acá dice, con otros muchos anunciaban el evangelio. Hermanos, que toda la iglesia en cada localidad pueda ser ese candelero que alumbre y la ciudad pueda estar impactada, que la ciudad diga, ya no podemos ir a las plazas a correr tranquilos, porque hay gente de no sé dónde que viene y nos habla del Señor todo el tiempo. Que pueda haber ese impacto en la ciudad, que la iglesia no se olvide que es un candelero para la ciudad y Dios quiere la ciudad y no debemos olvidarnos de la ciudad, de nuestros vecinos, de nuestros parientes, ahí donde estamos, utilizar las redes sociales, salir de nuestra comodidad y pedir a Dios que podamos cumplir y avanzar con la causa de Dios, que es reunir todas las cosas en Cristo. Y para eso es fundamental la evangelización. Voy a terminar, hermanos, la exposición de la palabra con el pasaje que está en Hechos al capítulo 4, para que veamos cuál era la oración de la iglesia primitiva. Hermanos, es una experiencia maravillosa poder conducir a una persona a Cristo, poder hablarle de Cristo. Esta agua viva que tenemos, hermanos, nos fue dada por el Señor para que corra, para que fluya, para que brote. Y la manera para que broten los ríos de agua viva es compartir su palabra. No se queda estancada el agua, nos refresca. Y los santos, cuando ven hermanos nuevos, se alegran y comparten la alegría. Hermanos, que podamos salir, pero no antes de experimentar esto,
Miren lo que oraba la iglesia primitiva en el capítulo 4 de Hechos al verso 29. Dice así la palabra, amados hermanos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Hermanos, esa valentía, ese coraje, era porque estos santos se habían predispuesto y oraban osadamente. Pedían al Señor que Él pudiese acompañar el testimonio de los santos, que pudiesen hablar con valentía y que Dios pudiese acompañar con milagros y prodigios. Y entonces el Señor se complace de esa oración cuando ve que estamos realmente dispuestos y Él nos visita, podríamos decir, ¿por qué no? De una manera especial en la vida de iglesia y nos capacita aún más con la llenura de su espíritu para que entonces tengamos ese poder que viene de Dios y salir a anunciar en las calles, en los hospitales, en las farmacias, donde vayamos, que hablemos de Cristo, que podamos abrir nuestra boca porque necesitamos gente, hermanos, hermanas, niños, jóvenes, adultos, jóvenes, ancianos, ancianas, que hablen la palabra de Dios llenos del Espíritu Santo y que proclamen la verdad, porque el tiempo es corto, hermanos. Ya no queda mucho tiempo. Y el Señor quiere que la gente se salve. Pablo decía que cuando él escribe a los filipenses, que cuando él estaba en la cárcel y algunos se enteraron que él estaba por motivo del evangelio, los hermanos tomaron aliento y con valentía hablaban la palabra. Hermanos amados, que podamos contagiarnos, contar testimonios, no para nosotros decir, yo quiero mostrarme. No, no, no. Pero es para animarnos, para exhortarnos, porque necesitamos ayudarnos y agarrarnos del Señor más que nunca en este tiempo. El Señor está muy cerca, hay mucho engaño, necesitamos la sabiduría de Dios para todo lo que se viene, amados hermanos. Y que los ancianos en cada iglesia puedan incentivar a la localidad, a que puedan tener ese corazón de Dios que tiene pasión por las almas, que también nosotros podamos doblar nuestras rodillas, que también nosotros podamos pagar un precio para la causa de Dios, y así seremos aprobados y así viviremos de una manera que Dios va a estar satisfecho. Que el Señor, hermanos amados, nos guarde, nos conceda de su gracia para que en este tiempo realmente cumplamos y colaboremos con esa causa de Dios, que es reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, para la gloria de Dios Padre. Amén, hermanos. Muchas gracias.